Eso significa que aún no has descubierto tu mayor superpoder. Mientras las masas huyen del silencio como vampiros de la luz, estás a punto de descubrir por qué los más grandes conquistadores de la historia, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, hicieron de la soledad su arma más letal. Bienvenido a Conciencia Estoica, donde revelamos los secretos que separaron emperadores de esclavos, filósofos de necios, guerreros de cobardes. Hoy vas a entender por qué la soledad no es castigo, es promoción, no es vacío, es poder, y por qué dominar el aislamiento es la diferencia entre vivir como rey o morir como mendigo. Si estás cansado de depender de otros para sentirte completo, si estás harto de buscar validación externa, si quieres descubrir cómo transformar tu mayor miedo en tu mayor fuerza, entonces llegaste al lugar correcto. Prepárate. Los próximos 40 minutos van a cambiar para siempre cómo ves la soledad. La sociedad moderna te vendió la mentira más grande de la historia, que necesitas estar siempre conectado, siempre acompañado, siempre validado. Instagram, TikTok, WhatsApp, todas estas plataformas lucran con tu miedo a la soledad. Transformaron el silencio en terror y el aislamiento en enfermedad. Pero los estoicos descubrieron algo que las grandes tecnológicas no quieren. Que sepas, la soledad es donde nace la grandeza. Imagínate, el hombre más poderoso del mundo, comandando legiones, controlando territorios que se extendían por 3 continentes. Y aún así, todas las mañanas, Marco Aurelio se aislaba para escribir sus meditaciones. No para el público, no para la historia, para sí mismo. La mejor venganza es no ser como tu enemigo, escribió él solo, en el silencio de su tienda. Militar. Este hombre que podría tener cualquier compañía del mundo, eligió la soledad como su consejera más preciosa. Y fue en ese aislamiento que forjó los principios que gobernaron el imperio más grande de la historia. ¿Cuántas decisiones tomas basado en la aprobación de otros? ¿Cuántos sueños abandonaste porque qué van a pensar? ¿Cuántas veces traicionaste tus propios valores para encajar? La verdad brutal. Te convertiste en esclavo de la opinión ajena. Pero los estoicos descubrieron el antídoto, la soledad consciente, el aislamiento propositivo, el silencio como laboratorio del alma. Séneca tenía todo: riqueza, poder, influencia. Era consejero del emperador, el hombre más rico de Roma, pero regularmente se exiliaba, viviendo como mendigo por semanas. ¿Por qué? Porque entendió que la soledad es la prueba definitiva de tu carácter. Todo hombre nuevo es un mundo nuevo, dijo él. Y ese mundo nuevo solo puede descubrirse en el silencio, lejos del ruido ensordecedor de las multitudes. La primera lección brutal de los estoicos: no necesitas a nadie para ser feliz. Esto no es egoísmo, es libertad. Cuando tu alegría depende de otros, te conviertes en rehén. Cuando tu paz necesita aprobación externa, vives en prisión perpetua. Pasa 1 hora por día completamente solo, sin música, sin libros, sin distracciones. Solo tú y tus pensamientos. Observa la incomodidad. Ese es tu miedo siendo exorcizado. Epicteto, que fue literalmente esclavo, descubrió que incluso en las cadenas físicas, su mente podía ser libre. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. En la soledad, las máscaras caen. Las mentiras que cuentas a otros
se vuelven imposibles de sostener contigo mismo. Por eso la mayoría huye de la soledad. Ella revela quién realmente eres, no quién finges ser. Los estoicos usaban la soledad como espejo brutal. Marco Aurelio escribió: ¿cuántas preocupaciones tienes que existen solo en tu imaginación? Solo podía separar realidad de fantasía, problemas reales de neurosis inventadas. El suelo comía pan seco, regresaba más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque entendía, aquel que no teme la pobreza no puede ser chantajeado por la riqueza. La fórmula de la fuerza interior es simple: incomodidad en la soledad más aceptación sin huida igual a poder inquebrantable. ¿Conoces esas personas que siempre están ocupadas, siempre corriendo, siempre con compromisos, siempre sin tiempo? En realidad, están huyendo de sí mismas. Haz una lista de tus miedos reales versus imaginarios. Identifica qué problemas controlas versus los que no controlas. Elimina energía gastada en lo incontrolable. Enfócate solo en lo que está en tus manos. La soledad es el gimnasio del alma. Cada momento incómodo en el silencio es una repetición que fortalece tu espíritu. Séneca practicaba el exilio voluntario. Salía de su mansión, vivía como pobre por días, dormía en... La ocupación constante es el opio moderno, entorpece la conciencia, evita el enfrentamiento interior, posterga las preguntas esenciales. ¿Puedes estar 2 horas solo sin agenda? ¿Sin tareas productivas? ¿Solo tú y el silencio? Si no puedes, estás adicto a la huida. Tu smartphone es tu dealer, tus redes sociales son tu droga, y estás adicto a la validación. La persona promedio revisa el celular 96 veces por día. Pasa 7 horas diarias en pantallas. No puede estar 6 minutos sin estímulo digital. Los estoicos no tenían estas distracciones, pero tenían algo mejor: disciplina voluntaria. Marco Aurelio podía tener todos los placeres del mundo, pero elegía deliberadamente la incomodidad de la autodisciplina. 1 hora por día sin celular, un día por semana offline, meditación en silencio total, escribir a mano tus pensamientos. El verdadero motivo de huir de la soledad no es el aburrimiento, es el miedo de conocernos verdaderamente. En la soledad te enfrentas con tus fracasos reales, tus debilidades escondidas, tus sueños abandonados, tus contradicciones internas. Pero este enfrentamiento es liberación, no castigo. Epicteto dijo: la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. En la soledad descubres que necesitas mucho menos de lo que imaginabas. Despierta 30 minutos más temprano. Primeros 15 minutos, silencio absoluto. Próximos 15 minutos, escritura reflexiva. Pregunta diaria: ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? Marco Aurelio comenzaba cada día preguntándose: al amanecer dite a ti mismo, hoy me encontraré con interferencia, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo. Se preparaba mentalmente en la soledad para los desafíos del día. 20 minutos por día caminando solo, sin música, podcasts o estímulos. Solo observar pensamientos. Practicar presencia total. 3 horas de sábado completamente solo, sin entretenimiento, sin productividad forzada. Solo estar contigo mismo. Documenta insights en el diario. Séneca practicaba imaginar pérdidas para valorar el presente. ¿Y si perdiera todo hoy? ¿Cómo reaccionaría a la pobreza absoluta? ¿Estoy preparado para la soledad total? No es pesimismo, es preparación mental. Un día por semana sin entretenimiento, sin música, películas, libros por placer, solo necesidades básicas. Descubre quién eres sin distracciones. Un fin de semana por mes viviendo en lo básico, dormir en el suelo, comer simple, sin lujos o comodidades habituales. Fortalecer el espíritu a través de la privación.
En la soledad, conviértete en tu propio filósofo. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Reales versus declarados? ¿Qué miedos me controlan inconscientemente? ¿Cómo puedo vivir con más coraje? Todos los días, por 10 minutos, medita sobre la muerte. No mórbidamente, sino realísticamente. Este puede ser mi último día. ¿Qué realmente importa? ¿Cómo voy a usar el tiempo que me queda? Cuando dominas la soledad, te vuelves emocionalmente independiente. No necesitas más aprobación constante, validación externa, compañía para sentirte bien, entretenimiento para evitar pensamientos. Te conviertes como Marco Aurelio, capaz de estar bien contigo mismo en cualquier circunstancia. En la soledad el ruido desaparece y escuchas tu voz interior verdadera. Séneca descubrió su misión filosófica en momentos de aislamiento. Epicteto desarrolló sus teorías en la prisión de la esclavitud. Descubrirás tus valores reales, no los que deberías tener. Tus talentos únicos, no los que otros valoran. Tu misión de vida, no la que parece segura. Cuando no necesitas más aprobación externa, tus decisiones se vuelven cristalinas. Dejas de procrastinar por miedo al juicio, buscar consenso para tener coraje, abandonar sueños por presión social, y comienzas a actuar basado en valores internos, tomar decisiones rápidas y firmes, asumir responsabilidad total por los resultados. Paradójicamente, cuando dejas de buscar seguidores, la gente comienza a seguirte. Marco Aurelio no quería ser emperador, pero se convirtió en el más grande de la historia. Séneca no buscaba influencia, pero sus cartas aún influyen a millones. ¿Por qué? Porque la independencia genera respeto. La soledad dominada crea magnetismo. Puedes estar 24 horas solo sin ansiedad. Tus decisiones están basadas en valores internos. No necesitas contar tus conquistas para sentirte válido. La opinión ajena ya no te desestabiliza. Encuentras alegría genuina en tu propia compañía. Si respondiste sí a todas, felicidades, dominaste lo que los estoicos consideraban la habilidad más importante, gobernarte a ti mismo. La soledad que temías es en realidad tu mayor tesoro escondido. Es donde Marco Aurelio forjó la sabiduría que gobernó un imperio. Es donde Séneca descubrió que la verdadera riqueza está en la independencia interior. Es donde Epicteto transformó las cadenas físicas en libertad mental. Porque ese miedo que sientes ahora mismo, esa incomodidad que surge cuando te enfrentas al silencio de tu propia compañía, es exactamente donde comienza tu verdadero poder. Los antiguos estoicos no veían la soledad como una maldición a evitar, sino como el dojo más refinado, donde forjar el carácter más inquebrantable. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su época, escribía en sus meditaciones, mientras campaña tras campaña lo alejaba de Roma, encontrando en esos momentos de aislamiento forzoso no una tortura, sino una oportunidad dorada. El mejor refugio para el hombre es su propia alma, decía, y tenía razón. Mientras otros comandantes se lamentaban por estar lejos de los placeres de la capital, él utilizaba esa distancia para construir una fortaleza interior que ningún ejército bárbaro podría conquistar. Séneca, mentor de emperadores y uno de los hombres más ricos de Roma, eligió voluntariamente períodos de retiro y simplicidad extrema. No por masoquismo, sino porque había descubierto algo que la mayoría de las personas nunca comprende. La soledad no es la ausencia de compañía, es la presencia total de uno mismo. Y cuando aprendes a estar completamente presente contigo mismo, sin distracciones, sin ruido externo, sin las opiniones constantes de otros, algo extraordinario sucede. Descubres quién eres realmente. La sociedad moderna ha convertido la soledad en un enemigo a combatir. Llenamos cada segundo de silencio con notificaciones, música,
conversaciones superficiales, cualquier cosa para evitar ese momento temido de estar solos con nuestros pensamientos. Pero los estoicos sabían que este miedo a la soledad es, en realidad, miedo a nosotros mismos, y quien teme conocerse a sí mismo jamás conocerá la verdadera libertad. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo, encontró en la soledad forzosa de su condición no una prisión adicional, sino la llave de su liberación mental. Nadie puede hacerte daño sin tu permiso, enseñaba, y esta sabiduría nació precisamente de esas horas interminables de soledad, donde aprendió a distinguir entre lo que estaba en su control y lo que no. Su cuerpo podía estar encadenado, pero su mente había encontrado una libertad que ni siquiera sus amos podían comprender. La soledad estoica no es escapismo, es exactamente lo contrario, es el encuentro más directo y honesto contigo mismo. Cuando eliminas todas las máscaras sociales, cuando no hay nadie a quien impresionar, cuando no puedes esconderte detrás de roles o expectativas externas, te enfrentas a tu esencia más pura. Y sí, puede ser aterrador al principio, porque significa confrontar tus miedos, tus inseguridades, tus patrones de pensamiento destructivos que normalmente mantienes ocupados con distracciones constantes. Pero aquí está el secreto que los estoicos descubrieron. Esos demonios internos que tanto temes enfrentar en la soledad pierden todo su poder cuando los observas directamente. Como sombras que se desvanecen cuando enciendes la luz, tus ansiedades y temores se reducen a su verdadero tamaño cuando los examinas con la claridad que solo la soledad puede proporcionar. No desaparecen mágicamente, pero dejan de controlarte porque finalmente los comprendes. La práctica estoica de la soledad desarrolla lo que ellos llamaban prosoche, una atención vigilante y constante sobre tus propios procesos mentales. Imagina tener un supervisor interno que constantemente observa tus reacciones, tus emociones, tus impulsos, pero sin juzgarlos, simplemente registrándolos con curiosidad científica. Esto es lo que la soledad cultivada te permite desarrollar, una metacognición tan refinada que te conviertes en el arquitecto consciente de tu propia experiencia mental. Cuando Marco Aurelio escribía «retírate hacia ti mismo», no estaba hablando de huir del mundo, sino de crear un espacio interno tan sólido y sereno que pudieras mantenerlo incluso en medio del caos más absoluto. Los estoicos se entrenaron en la soledad para ser más efectivos en la multitud, no para evitarla. Desarrollaron una presencia tan centrada en sí mismos que podían mantener su equilibrio interior sin importar las turbulencias externas. Esta es la paradoja más hermosa del estoicismo. Al aprender a estar completamente solos, te vuelves infinitamente más capaz de conectar genuinamente con otros. Porque cuando no necesitas la validación constante de otros para sentirte completo, cuando tu paz interior no depende de circunstancias externas, puedes relacionarte desde la abundancia, no desde la carencia. Puedes dar sin esperar recibir, puedes amar sin poseer, puedes estar presente sin agenda. La soledad estoica te enseña la diferencia crucial entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es una condición externa temporal. Sentirse solo es un estado mental que puede persistir incluso rodeado de multitudes. Los estoicos se entrenaron para nunca sentirse solos, porque cultivaron una relación tan rica y completa consigo mismos que su propia compañía se volvió suficiente y satisfactoria. Pero no te equivoques, esto no sucede de la noche a la mañana. La soledad estoica es una disciplina que requiere entrenamiento constante. Al principio, cuando te sientes solo con tus pensamientos, es probable que experimentes lo que los psicólogos modernos llaman
ansiedad de soledad. Esa urgencia casi física de escapar, de buscar cualquier distracción, de llenar el silencio con ruido. Los estoicos veían esta resistencia inicial como una señal de que estás exactamente donde necesitas estar. Imagina a un atleta que siente dolor muscular durante el entrenamiento. Ese dolor no es una señal para detenerse, es una señal de que está trabajando músculos que necesitan fortalecerse. La incomodidad inicial de la soledad funciona de manera similar. Es tu mente desarrollando músculos de autoconfianza y autosuficiencia emocional que han estado atrofiados por la dependencia constante de estímulos externos. Los estoicos desarrollaron técnicas específicas para transformar la soledad en fortaleza. Una de las más poderosas era lo que llamaban el diálogo socrático interno. Convertir la soledad en una conversación constante contigo mismo, pero no el tipo de charla mental caótica y repetitiva que normalmente tenemos, sino un diálogo estructurado y filosófico. Te haces preguntas profundas sobre tus valores, tus objetivos, tus reacciones emocionales, y las exploras con la misma rigurosidad con que un científico examina una hipótesis. También practicaban la meditación de la muerte, recordarse regularmente que la muerte es inevitable y que, en última instancia, todos morimos solos. Lejos de ser morboso, este ejercicio era liberador. Cuando verdaderamente internalizas que la muerte es el destino final solitario de todos, la soledad temporal pierde su terror. Si puedes enfrentar la soledad definitiva con serenidad, cualquier soledad temporal se vuelve manejable. La soledad estoica también desarrolla lo que podríamos llamar inmunidad emocional. Cuando dependes constantemente de otros para tu equilibrio emocional, te vuelves vulnerable a cada cambio en sus estados de ánimo, a cada crítica, a cada rechazo. Pero cuando tu estabilidad emocional está basada en tu propia comprensión y aceptación de ti mismo, desarrollada en la soledad, te vuelves inmune a la toxicidad emocional externa. No porque no te importe lo que otros piensen, sino porque su opinión ya no tiene el poder de desarreglar tu paz interior. Esta inmunidad no te convierte en una persona fría o desconectada. Al contrario, te permite conectar desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad. Puedes escuchar críticas sin colapsar emocionalmente. Puedes recibir elogios sin inflarte el ego. Puedes estar en desacuerdo sin sentirte atacado personalmente. Tu centro de gravedad emocional está en tu interior, no en las reacciones de otros hacia ti. Los grandes líderes estoicos entendían que la soledad era un entrenamiento esencial para el liderazgo. Un líder que no puede estar solo consigo mismo, que necesita constantemente la aprobación y validación de otros, es un líder débil que tomará decisiones basadas en popularidad en lugar de principios. Pero un líder que ha dominado la soledad, que ha desarrollado una brújula moral interna inquebrantable, puede tomar decisiones difíciles e impopulares cuando es necesario, porque su validación viene de su propia integridad, no de aplausos externos. La práctica de la soledad estoica también desarrolla lo que llamamos creatividad auténtica. Cuando constantemente estás absorbiendo ideas, opiniones y perspectivas de otros, tu mente se convierte en un eco de voces externas. Pero en la soledad profunda, cuando todas esas voces se callan, emerge tu voz auténtica, tus ideas originales, tu perspectiva única, tu contribución específica al mundo. Los grandes filósofos estoicos produjeron sus obras más profundas en períodos de soledad intensa, no porque estuvieran huyendo del mundo, sino porque necesitaban silencio para escuchar su propia sabiduría interior. Hay una diferencia crucial entre la soledad elegida y la soledad impuesta. Los estoicos
siempre enfatizaron la importancia de elegir conscientemente períodos de soledad, incluso cuando tienes la opción de compañía. Esta elección voluntaria transforma la experiencia completamente. Cuando eliges estar solo, estás tomando control activo de tu desarrollo personal. Cuando la soledad te es impuesta, puedes sentirte víctima de las circunstancias. Los estoicos convertían incluso la soledad forzosa en una elección al cambiar su perspectiva. Pueden obligar mi cuerpo a estar solo, pero yo elijo usar esta soledad para fortalecerme. La soledad estoica te enseña la diferencia entre soledad y aislamiento. El aislamiento es una desconexión defensiva del mundo por miedo o resentimiento. La soledad estoica es una conexión más profunda contigo mismo que te permite conectar más auténticamente con el mundo. Una persona aislada huye de los demás. Una persona que ha dominado la soledad estoica puede estar cómoda tanto, sola como acompañada, eligiendo conscientemente cuándo necesita cada estado. Finalmente, la soledad estoica te prepara para la prueba definitiva. Poder mantener tu ecuanimidad interior sin importar lo que el mundo externo te presente. Cuando has aprendido a encontrar paz, satisfacción y propósito en tu propia compañía, ya no eres esclavo de las circunstancias externas para tu bienestar. Puedes estar igualmente sereno en una multitud ruidosa que en un retiro silencioso, igualmente centrado enfrentando críticas que recibiendo elogios. Esta es la verdadera libertad que los estoicos perseguían. La libertad interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Y esa libertad se forja en el crisol de la soledad elegida, enfrentada con valentía y transformada en fortaleza a través de la práctica disciplinada. La soledad ya no es algo que temes, es algo que eliges conscientemente como herramienta de crecimiento personal. No huyes de ti mismo, corres hacia ti mismo. Y en ese encuentro íntimo contigo mismo, descubres que siempre has tenido todo lo que necesitas para ser libre. La elección es tuya. Continuar huyendo de la soledad como las masas, siempre dependiente, siempre necesitado, siempre en busca de validación externa, o abrazar el camino de los gigantes, dominar el aislamiento, transformar soledad en superpoder y descubrir que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Tu desafío para los próximos 7 días, 1 hora por día, en soledad total, sin distracciones, sin huidas, solo tú y tus pensamientos. Documenta tus descubrimientos. Si esta jornada resuena contigo, si estás listo para transformar tu mayor miedo en tu mayor fuerza, entonces suscríbete a Conciencia Estoica. Comparte este conocimiento con quien lo necesita. Comenta abajo cuál fue tu mayor descubrimiento. En la soledad, recuerda, la soledad no es castigo, es promoción. No es vacío, es poder. Y dominar el aislamiento es lo que separa líderes de seguidores, maestros de esclavos, guerreros de cobardes. La soledad está esperando para revelarte quién realmente puedes llegar a ser. ¿Tienes el coraje de descubrirlo?